Bom dia a todos. Hoje, dia 19 de novembro de 2023, eu estou gravando essa conversa para transmitir no Cubanias do dia 20, com o Fabrice Leclerc, que é presidente da Associação França-Cuba e também é do canal Europa por Cuba. Fabrice, seja muito bem-vindo. Bueno, Buenos días, Fabrice. buenos días a todos los compañeros que van a escuchar el programa. Sí, los compañeros de Brasil que acompañan el programa Cubanías, sempre lunes a las 10, toda segunda-feira às 10 horas no Cubanías, e essa semana, mesmo no feriado do Dia da Consciência Negra, temos Cubanías, um espaço para nós conversarmos sobre Cuba toda semana. O motivo de eu ter convidado o Fabrício hoje para a gente gravar essa conversa é porque nós tivemos, na semana que terminou, o Tribunal Internacional contra o Bloqueio no Parlamento Europeu, em Bruxelas, e o Fabrício esteve presente lá no tribunal, participou das atividades, das sessões que aconteceram nos dias 16 e 17 agora. Então, eu gostaria que ele contasse um pouco para a gente sobre o tribunal, como é que foi, a importância disso, o que se passou por lá, quais foram os resultados desse trabalho lá em Bruxelas. Não sei se me entendes, Fabrício? Sí, perfectamente. ¿No? ¿Sí? Sí. Qué bueno. Sí. No Por sé favor. si quiere traducir al portugués. No, creo que no es No, necesario. no es Hablas muy necesario. claro Está y bien. despacio. Está bien Bueno, para nosotros. me imagino que algunos de los compañeros, de la compañera que van a seguir el programa de usted, han seguido la retransmisión del tribunal, porque tenía lugar en el Parlamento Europeo con un sistema de traducción. Yo sé que eso no funcionó bien para todos los idiomas, pero bueno, algunos pudieron al menos seguir una parte de los intercambios del tribunal, y en particular los testimonios que dieron unos cuantos compañeros, mucha gente de la sociedad civil, de la Organización de Solidaridad, pero también ciudadanos, personalidades de la sociedad civil y del mundo socioeconómico en Europa. Es decir, que fue un evento donde participaron gente representativa de toda la sociedad de los países de Europa. Entonces, seguro han visto ese cartel, a ver si se ve, el cartel del tribunal, que decía Unblock Cuba, Unblock Us. Primero, lo que hay que explicar, yo creo que ese evento se pudo dar en el Parlamento Europeo, lo cual tiene una importancia importante de poder organizar semejante evento en el Parlamento, por lo que representa en el Parlamento en Europa. Y eso hay que agradecerlo a unos cuantos eurodiputados del Parlamento Europeo de la izquierda, the left, en el Parlamento. Eso viene de una iniciativa que la llevó principalmente Manu Pineda, pero con unos cuantos eurodiputados. Hace un año atrás tuvimos un primer encuentro
con Organización de Solidaridad en el Parlamento Europeo, que fue más o menos en esta misma fecha, en el año 2022, que fue el primer encuentro, y de ahí se siguió con los contactos que se habían tomado con todas las organizaciones en Europa, y se preparó ese evento del tribunal. Seguro ha visto en la apertura del tribunal que empezó con un panel, eso fue el jueves, fue la presentación y la contextualización política de la iniciativa. Y fue un enfoque político con la intervención de varios eurodiputados. Por supuesto, estaba nuestro compañero amigo Manu Pineda, que había organizado el primer encuentro el año pasado, y unos cuantos eurodiputados de diferentes países. La que animó el primer panel con otro eurodiputado fue Sandra Pereira, de Portugal, la eurodiputada portuguesa. Está, por supuesto, Manu Pineda. A lo mejor usted conoce también algunos de los eurodiputados irlandeses. Estaba este año en ese evento del tribunal Claire Daly, que está muy activa también en las redes sociales con el otro eurodiputado irlandés que, a ver, es que tengo problemas con los nombres, a veces no me acuerdo de todos los nombres. Sem problema. Wallace, yo creo que el otro eurodiputado irlandés, que estaba él participando en julio en la Cumbre de los Pueblos en Bruselas. Ellos son muy activos y han hecho, por supuesto, recientemente desde los eventos en Gaza, mucha declaración en favor del pueblo palestino. Pero ellos han hecho también declaración en favor de Cuba, y denunciando la política de Estados Unidos y la política de Europa, que básicamente sigue la política de Estados Unidos. Estaba una eurodiputada de izquierda francesa, que es Leila Chaibi, que estaba también en el primer encuentro. Es decir, que había unos cuantos eurodiputados que participaron de activa activa al tribunal. Eso fue la apertura del evento. Y nos presentaron entonces el tribunal completo de los jueces y de los fiscales, que todos eran o bien de Estados Unidos o bien de Europa, es decir, que no había jurista cubano. Y entonces oyeron a toda una serie primero hicieron una declaración explicando cuál era el papel del tribunal y presentando los diferentes miembros del tribunal, tanto como los jueces, que eran 5 o 6 jueces en la tribuna ahí del evento, y los diferentes fiscales, en particular una que especialista del derecho en Estados Unidos, que se llama Nana Giaffi. A ella en particular podrán escucharla en el programa de Europa por Cuba del domingo.
pero el programa de usted es el lunes, pero pueden ver el programa de Europa por Cuba cuando esté grabado. Ela é estadunidense? Sí. Había varios de Estados Unidos, en tanto juez o fiscal. Ella era una de las fiscales y en el tribunal había otra jurista que era miembro del tribunal como juez, en realidad. Isso eu preciso traduzir aqui, que ele está falando para a gente quem compôs esse tribunal, os juízes e os promotores que integraram esse tribunal, né? Que não havia cubanos, mas havia até estadunidenses. Essas palavras são mais diferentes, eu preciso falar. Mas pode continuar. Está bien. Pero bueno, fue muy importante que ese evento se organice en el Parlamento Europeo con el apoyo de unos cuantos eurodiputados, porque le daba una dimensión particular. Además, pudimos aprovechar la posibilidad de tener un sistema de traducción, porque por supuesto en los participantes que venían de diferentes países de Europa, no todos son hispanoparlantes. Hay algunos, muchos, por supuesto, de España o en los miembros de la organización que entiende el español, pero no el caso de todos. Entonces, pudimos disponer de un sistema de traducción y de poder entender lo que decía, en particular todos los testigos que vinieron a explicar en qué el bloqueo obstaculiza tanto el desarrollo económico de Cuba como la posibilidad para la empresa, la organización de solidaridad de poder trabajar y cooperar con Cuba. También hubo testimonio de cubanos que vinieron en una delegación y que explicaron también de manera más específica cómo en diferentes sectores, cómo el bloqueo afectaba a Cuba, tanto al nivel de la vida de todos los días de la población cubana, como en los diferentes sectores de la economía. El hecho que fue un tribunal y un análisis jurídica del impacto del bloqueo era para darle un carácter jurídico y oficial con argumento sobre la base del derecho internacional. Deixa eu fazer um comentário, Fabrício. Sim. Agora, o que ele falou agora para a gente foi sobre as testemunhas que participaram também. Aí a gente teve a participação de cubanos, não é? Também. É isso. A ver, los testimonios vinieron de miembros de las organizaciones y eso hubo toda una serie de testimonios que fueron más o menos en el mismo tipo de análisis, en la misma dirección, con respecto en particular a los problemas de transferencia bancaria. Cuando en nuestra organización recibimos donaciones o que tenemos un proyecto que queremos llevar a cabo con alguna escuela, hospital en la isla, los problemas, por ejemplo, recientemente con lo que pasó en Cuba, con la explosión del Saratoga, el incendio en Matanza,
Los ciclones, por supuesto, que son campañas que toda la organización hacen para venir en ayuda al pueblo cubano. Y todo eso es muy complicado, era muy complicado antes y no han puesto obstáculos todavía más importante a tal punto que es casi imposible mandar dinero para Cuba, que sean donaciones, que sean transferencias, o para los mismos empresarios cuando quiere invertir dinero en Cuba. Entonces, mucho testimonio en ese sentido. Y todo eso con referencia al derecho. A ver, los participantes de las organizaciones o los empresarios, no todos tienen una formación jurídica. Entonces, hubo testimonio con la base de hechos, incluso con materiales que le entregaron al tribunal. Entonces hay página y página ahí de material de los testimonios que vinieron a explicar cuáles eran los obstáculos. Por ejemplo, uno de los testigos explicó y dio una copia de los intercambios que tuvo con su banco, lo que le respondía al banco que era realmente una violación de la libre circulación de, de, de fondo. eh, entonces, algunos tenían un mínimo de formación jurídica e incluso dieron referencia a algunos artículos de leyes para apoyar, apoyar su testimonio en una base jurídica. Assistindo, Fabrício, ouvindo essas testemunhas, eu achei que a ideia que ficou muito bem estabelecida ali, e pelos vários exemplos que foram levados, foi justamente de como o bloqueio não afeta nem só os cubanos, o que já seria muito, mas que interferem em todos os outros países. É um desrespeito ao direito internacional tamanho que impede uma pessoa de qualquer país de ter alguma relação comercial, de fazer uma doação, enviar qualquer coisa, qualquer dinheiro a Cuba, mesmo que seja uma coisa pessoal, não é? E você não consegue por causa disso. Mesmo que você não tenha nada, nenhuma ligação com Cuba, seja um cidadão europeu, com conta em um banco italiano, belga, francês, não importa, isso interfere da mesma forma. Então, é um desrespeito tamanho ao direito internacional que consegue afetar a todos os países. Isso eu achei que ficou muito evidente, muito bem demonstrado ali. A ver, es que eso funciona en los dos sentidos, en realidad, porque, a ver, nosotros estábamos ahí para explicar la queja con respecto a la posibilidad de cooperar con Cuba, pero en la otra dirección también es que Cuba está penalizado para poder desarrollar su modelo socioeconómico. Y Europa o otro país en el mundo también podría aprovechar el desarrollo en Cuba, en particular en el sector de la biotecnología y de la biofarmacéutica. Entonces hubo, por ejemplo, el testimonio de Belinda Sánchez del Centro de Inmunología Molecular, que está ahí como representante de los científicos cubanos y que explicó todos los obstáculos que tienen los científicos cubanos para
desarrollarse para poder avanzar en el desarrollo de medicamentos, problema para poder pagar la patente, para poder participar a eventos científicos, para poder publicar su investigación en la revista científica. Y bueno, hay mucho medicamento que se podrían utilizar, pero que es muy complicado a nivel europeo porque siempre los países se esconden, países europeos muchas veces se esconden detrás de la regulación de la Agencia Europea del Medicamento para bloquear y para no permitir la entrada de ese tipo de... Estábamos pensando, por ejemplo, en la vacuna, pero hay todo un proceso, una regulación que, que pone ese tipo de trámite muy complicado y casi imposible para Cuba. Entonces, por supuesto, fue uno de los aspectos ahí de los testimonios. Y después hay todo, por supuesto, todos los testimonios más focalizados en la violación básica de los derechos humanos, del derecho internacional, por supuesto, de la parte de violación del derecho del comercio, porque cuando uno aplica leyes extraterritoriales que son ilegales y que son medidas condenadas a nivel del derecho internacional. Pero en la práctica, no, Estados Unidos sigue aplicando, imponiendo sus reglas. Hasta ahora en Europa la situación es diferente con otros países, pero en Europa, aunque la Unión Europea disponga de medidas para contrarrestar, para tomar medidas de retorsión, cuando Estados Unidos aplica tal medida, nunca se ha aplicado. Es decir, que en la práctica no hay voluntad política de aplicar lo que existe en la legislación europea. Ahora, algunos dicen, y eso uno de los puntos que salió ahí de uno de los testimonios, que en realidad la legislación europea no es suficiente para realmente pesar y poder tener un impacto frente a la aplicación de la ley extraterritorial de Estados Unidos. Pero bueno, por ejemplo, en Francia hubo en el 2016 un reporte de diputados en una comisión que estudió la aplicación de la extraterritorialidad de la legislación de Estados Unidos y cómo eso impactaba la economía francesa. Hubo un otro reporte en el 2019 durante el mandato de Macron, pero eso nunca ha tenido ningún impacto en realidad. La idea de algunos diputados franceses de la Asamblea Nacional era poder tener un documento, una referencia que explique, por ejemplo, cómo de manera completamente ilegal y que corresponde a una guerra económica de Estados Unidos contra los países del mundo, pero incluso contra los países que supuestamente son su aliado, porque supuestamente los países europeos son aliados de Estados Unidos. Pero en la práctica, Estados Unidos aplica las mismas reglas que ellos imponen, que son reglas ilegales a nivel del derecho internacional. Entonces, algunos diputados en Francia trataron de poner en la luz de
de todo el mundo lo que estaba pasando y cuáles eran los mecanismos que permitía a Estados Unidos aplicar ese tipo de medidas. Claro, uno se acuerda de la multa que, por ejemplo, le dieron a los bancos, a unos cuantos bancos franceses, la más importante que afectó la BNP Paribas, que tuvo que pagar billones de dólares. El desmantelamiento de la empresa francesa Alstom. Sim, Y hay muito muchos ejemplos conhecido así. esse caso. Aqui no Brasil, esse caso também é bastante falado, esse caso da Alstom. Entonces, eso es una guerra económica que está haciendo Estados Unidos para mantener su hegemonía en el mundo. Y nunca Europa ha intentado aplicar alguna de su legislación para responder a la aplicación de la extraterritorialidad. Entonces, era una manera también en ese tribunal de denunciar la ilegalidad de estas medidas y de tratar de identificar algunas opciones, primero para que a nivel europeo la población se dé cuenta de lo que está pasando y de tomar iniciativa, que el objetivo también del tribunal, por supuesto que en su veredicto condenó el bloqueo de Estados Unidos y y va a salir un documento de referencia que será una síntesis de todos los testimonios que se dieron durante los 2 días del tribunal. Pero la idea realmente es poder utilizar ese documento y poder tomar iniciativa incluso para a nivel penal, a nivel jurídico, de poder llevar a cabo alguna apelación con respecto a la aplicación de estas leyes extraterritoriales. Isso é Entonces, importante porque muita gente falou: ah, mas para que fazer esse tribunal? Isso é um teatro, isso não serve para nada, porque os Estados Unidos estão pouco se importando com isso e não vai mudar em nada a situação em relação a Cuba por causa disso. Não é? Então, isso é importante que você explique para a gente, né? Qual a importância de se realizar esse tipo de coisa, que consequências isso pode ter. A ver, como organización, le estaba dando un ejemplo también en el uso de la terminología, de la palabra. Nosotros siempre hablamos con respecto al bloqueo, de guerra económica, de medida genocida. Y eso fue una manera de validar esa terminología porque tiene un sostén a nivel jurídico. Y eso va a aparecer en el documento final del tribunal. ¿Por qué yo digo eso? Porque, por ejemplo, una de las actividades de un comité de nuestra organización, de la Asociación Francia-Cuba, uno de los comités de nosotros organizó en una ciudad al sur de Francia una actividad y tenían una banderola que decía genocidio contra Cuba, bloqueo, genocidio contra Cuba. Y un alcalde se permitió decir que a los representantes de la asociación que eso no era justo poner eso y criticar a Estados Unidos con esa terminología. Y el problema que
por supuesto, podemos argumentar, pero si tenemos una base jurídica y un documento que está validado por juristas, entonces tenemos más argumentos para defender nuestra posición. Eso es una de las cosas. Pero bueno, por supuesto, la idea es también poder tener acciones a nivel jurídico y de los tribunales nacionales contra todo lo que corresponde a una aplicación de estas leyes extraterritoriales. Entonces, el documento, hay una declaración una declaración final de la Organización de Solidaridad. No sé si la han visto. Está normalmente salió, yo creo, en alguna de las redes sociales. Y esperan, porque el dictamen, la síntesis de lo que pasó en el tribunal, eso va a demorar un poco, porque ellos tienen que recompilar todos los documentos, posiblemente hacer un documento que va a ser más bien un resumen de lo que se dice, de los diferentes testimonios y de las conclusiones del tribunal, que hay que recordar que él denunció el bloqueo, no solo como una denuncia ahí a nivel jurídico, pero a todos niveles, tanto a nivel del derecho internacional como el del derecho al comercio y de los derechos humanos. Y denunciando también la posibilidad para Cuba, por supuesto, de desarrollar su modelo socioeconómico y de obstaculizar de manera sistemática la cooperación de cualquier país con Cuba. Es uno de los análisis de algunos diputados franceses que hicieron ese primer reporte en el 2016 sobre la aplicación de la extraterritorialidad. En realidad, ellos iban más allá, porque siempre uno dice, sí, pero es que esta ley extraterritorial impide los intercambios a nivel financiero, comercial. Pero uno el presidente de esa comisión decía que eso va más allá, porque básicamente eso impide la posibilidad de desarrollar una política extranjera independiente. Porque a partir del momento que uno no puede escoger con quién va a cooperar en el mundo, entonces no tiene ninguna independencia en realidad. Entonces, yo creo que eso fue fue un evento muy fructífero, tanto a nivel de lo que va a salir como base, como documento de referencia, como a nivel de los intercambios que tuvimos nosotros entre las diferentes organizaciones y otro o empresarios. Hay que mencionar que había 23 países diferentes representados en los participantes al tribunal. Y que, ¿qué iba a decir? Que hubo mucho contacto. Con algunas organizaciones teníamos contacto anterior del año 2022, pero hubo otra más organización que se juntaron. Y eso permite también desarrollar un movimiento a nivel europeo para organizarnos nosotros, para compartir experiencia. Y la idea es organizar un evento en Europa el año próximo con la participación de todas las organizaciones europeas.
Pero mientras tanto vamos avanzando y vamos a tratar de coordinar toda una serie de cosas a partir de la experiencia de todas las organizaciones. Por supuesto, quería mencionar, porque estamos en el contexto ahí del genocidio en los territorios palestinos, que por supuesto toda la organización que intervinieron, e incluso lo de la delegación cubana, expresaron su solidaridad con el pueblo palestino, y fue eso muy importante también en el momento de la apertura del tribunal. Muito importante isso. Esse assunto também está, claro, como o tema principal aqui no Brasil, e, inclusive, estão utilizando esse assunto para atacar o presidente Lula o tempo todo aqui, porque o Brasil, tradicionalmente, tem uma postura diplomática de neutralidade, tanto que tem buscado o tempo todo negociações de paz, intermediar negociações de paz. Na ONU tentou estabelecer acordos para pedir um cessar-fogo. Enfim, essa é sempre a postura brasileira, tradicionalmente. E o presidente Lula não está sendo diferente disso. Só que ele tem feito duras críticas a Israel. E a extrema-direita não perdoa e está aproveitando isso para achincalhar o presidente Lula e todo o governo brasileiro e a esquerda, o Partido dos Trabalhadores. Enfim, tem um grupo de deputados totalmente capacho, subserviente do imperialismo, que teve a desfaçatez de ir aos Estados Unidos agora, levar nomes de pessoas que eles dizem que são terroristas, porque criticam Israel. É nesse nível de subserviência aos Estados Unidos. É uma coisa vergonhosa. E a nossa mídia aqui, como toda a imprensa ocidental, quase toda, é 100% submissa à mídia estadunidense e repete esse mesmo discurso o tempo todo em apoio a Israel, claramente, e aproveita isso para criticar o presidente Lula o tempo todo também. Essa questão tá bem difícil aqui, criando problemas internos, inclusive, por causa disso, né? Então, é importante isso aí, que todos tenham ido, os cubanos, e falado também em favor do povo palestino e criticado Israel nessa barbárie que tem acontecido. E essa é a situação da imprensa aqui, normalmente, Fabrício. Não é diferente do que se passa no resto do mundo. E, inclusive, é importante que a gente fale aqui do tribunal, porque isso foi absolutamente ignorado pela mídia brasileira. Isso não existiu para a imprensa nacional. Bueno, muchas gracias, Lina. No sé si tiene alguna pregunta más específica sobre algunos puntos. Não, acho que você respondeu as colocações que eu fiz no início, de contar um pouco para a gente como é que tinha acontecido esse tribunal, os objetivos dele, quem participou, os resultados que se atingiram com isso. Eu acho que você explicou muito bem isso para a gente aqui, e era o que a gente precisava, que, como eu te falei, esse assunto não existiu aqui para os brasileiros. Isso não aconteceu. A mídia não mostrou nada disso. Nada, zero. Bueno, yo solo quiero
decir alguna palabra de conclusión. Primero también agradecerle al ICAP, a Fernando, uno de los 5 héroes cubanos que dirige el ICAP, que están organizando también la coordinación con la diferente organización de solidaridad en Europa, que participaron, por supuesto, al evento y tuvieron un papel importante. Hemos tenido intercambio con el ICAP, con Fernando, y se terminó la segunda jornada del tribunal con una reunión con toda la organización europeas y preparando la actividad futura en Europa. También había, yo mencioné toda la organización de solidaridad, también había cubanos residentes en Europa que estaba participando a nombre de su organización al evento. Lo que pasa que era menos que el año pasado porque muchos cubanos de Europa están actualmente participando al evento Nación e Inmigración en Cuba, esto desde ayer y hasta mañana. Pero siempre la organización de cubanos también están presentes en estos eventos. Muito bem, Fabrício. O Fernando Gonçalves esteve no Brasil recentemente. Ele nunca tinha vindo aqui. Ele veio em junho agora, quando nós fizemos a Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba. Ele esteve presente aqui, foi muito importante a participação dele aqui no Brasil, falando diretamente com a gente. Y por supuesto también, sí, por supuesto también estaban todos los representantes de las misiones diplomáticas cubanas, por supuesto la de Bélgica, pero algunos de otras embajadas en Europa. Y a ver, ¿quién? De la misión diplomática. Y se me olvida algo. A ver. Bueno, y gracias de nuevo a los eurodiputados que nos permitieron ahí tener ese evento en el Parlamento Europeo. Foi muito importante, realmente. Fabrício, eu quero te agradecer muitíssimo por ter cedido esse tempo para conversar aqui no Cubanias, contar um pouco para os brasileiros, para a gente também ter direito a saber um pouco sobre esse tribunal. Que eu saiba, não tinha brasileiros aí, pelo menos não fiquei sabendo de nenhum que tenha ido. E essa notícia não chegou para a gente aqui. Então, é muito importante e agradeço muito você ter vindo aqui para dividir um pouco com a gente essa tua experiência de ter participado aí do tribunal e contar para a gente como é que foi tudo isso daí. Muitíssimo obrigada, Fabrício, e convido a todo mundo que acompanha o Cubanias, que também conheça o trabalho que o Fabrício faz junto de outros companheiros da solidariedade na Europa, no canal Europa por Cuba também, que normalmente faz programa aos domingos e sempre leva pessoas muito bacanas para a gente ouvir também e saber mais, conhecer mais sobre Cuba. Que esse é o propósito aqui do Cubanias, trazer um pouquinho de Cuba, de informações sobre Cuba ao público brasileiro, porque a nossa mídia não vai trazer. Muito obrigada, Fabrício. Então, bueno, muchas gracias a ti, Lina, y un saludo fraternal a toda la compañera y todos los compañeros de Brasil. Obrigada.